Bien, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Hoy estoy con micrófono. Espero que se me escuche bien. Eh, un pequeño inconveniente con mi computadora, así que estoy con otra compu. En fin, pero voy a esperar 2 minutitos más y vamos a empezar. Por favor, les pido, si alguien se conecta durante por lo menos un mensajito en el chat, voy a dejar acá abierto el chat. eh, Me va avisando, así vamos interactuando también un poquito, ya que nos cuesta mucho coincidir con los horarios. Bien, hoy tenemos, hoy tenemos tema nuevo, unidad nueva. Aquí tenemos eh, todo un nuevo mundo. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, hoy tenemos nuestro contenido de hoy, de nuestra unidad nueva, es la introducción al análisis forense digital. Tenemos definiciones y casos para entender el ámbito informático forense. Bien. Bueno, eh, como nosotros sabemos, estamos, digamos, venimos digamos, de todas estas nuevas tecnologías eh, con muchos cambios. eh, Esta ola de que venimos ya desde hace años, que tenemos el gran cambio con lo que son, en lo que es tecnología, informática y comunicación, como son las TICs, ¿no es cierto? Lo conocemos como TICs. Y estas TIC, digamos, con la cual nosotros como usuarios y seres humanos interactuamos todos los días. Al estar en la sociedad, nosotros todos los días interactuamos con, con estas tecnologías y sin darnos cuenta, nosotros quizás desde que nos levantamos, miramos los medios de comunicación, nos informamos, llegamos a la oficina o al trabajo y mandamos mails, recibimos archivos, mandamos WhatsApp, interactuamos en redes sociales, mandamos mensajes de texto, llamadas, hacemos actividad física, usamos ropas inteligentes, las wearables, usamos eh, relojes inteligentes y sin darnos cuenta vamos dejando rastros de todo lo que hacemos. Van quedando, eh, van quedando nuestros rastros eh, y estos rastros son lo que nosotros en el ámbito informático forense llamamos las fuentes de informaciones de prueba.
Todos estos rastros que uno va dejando, que sin querer, al usar todas estas tecnologías, eh, que sin darnos cuenta hacemos a diario, vamos dejando registros, por así decirlo, en la escena del crimen. Y en informática forense, en las ciencias forenses, mejor dicho, hablamos de una evolución de los elementos materiales probatorios, ¿eh? Que son toda esta fuente de información y de prueba que nosotros vamos dejando, ¿no es cierto? Vamos dejando al usar todo lo que es tecnología, informática y comunicación. Entonces, eh, ahí estamos, tenemos nuestros rastros que eh, vamos dejando con el uso de estos, por así decirlo, dispositivos, software, eh, en fin. Em, esta, esta constante evolución que hay, ¿no es cierto?, a nosotros en la informática forense nos sirve como fuente de información y de prueba. Eh, ¿A qué quiero llegar con esto? Nosotros, eh, cuando hablamos en la parte forense de pruebas, ¿no es cierto? Vamos, si bien dijimos, dejamos estos rastros, estas huellas, que luego, si hay algún incidente, algún fraude, son nuestras fuentes de donde nosotros vamos a ir a consultar. Entonces, esta es la lógica que se tiene eh, en lo que es la parte forense. ¿Mm? Acá hablamos en términos generales para ir a los conceptos y definiciones que vamos a ir viendo en las siguientes filminas. Bien, bien. En las ciencias forenses lo que nosotros hacemos siempre es buscar rastros para reconstruir el pasado. Em, yo acá capturé una imagen que es esta imagen que narra una historia que lo traje de una conferencia de la Facultad de Ingeniería de los FASTA, donde se trató la filosofía de la informática forense, que lo dio un autor, Alexis Mignoni, y él le dejó la fuente para si después quieren eh, consultar eh, y ver un poquito más de qué trata también esto de la filosofía de la informática forense. Bueno, esta imagen sirve como analogía. Nosotros miramos la imagen y vemos un día eh, lluvioso, un día muy lluvioso, con truenos, mal tiempo, por así decirlo. Vemos una mujer con un hijo, un pequeño, entre sus brazos y esto aparentemente data de 15.000 años atrás, donde vemos la fauna propia de la época que acompaña la imagen, vamos a decir, a la mujer. Aparentemente es una mujer no muy, de mucha edad, alguien joven, que contiene a su hijito y que va de un lugar a otro en una playa. Se ve si hablamos técnicamente de lo que es una playa, digamos la playa es la arena que está cerca del mar, ¿no es cierto? Y en este día lluvioso se moja esa arena quizás con lodo y esta mujer que va camino de un lugar a otro va dejando rastros que más adelante se decidió estudiar porque se encontraron unas huellas. eh, Esto fue en el Parque Nacional de las Arenas Blancas en Estados Unidos y esto se tomó como estudio
donde ahí vemos, por ejemplo, las fotos, perdón, que están a la derecha, donde hay personas, un equipo vino a investigar a las huellas. En realidad, cuando uno se encuentra con estas huellas, no sabe si son animales, si son de personas, si son animales con personas. eh, entonces, aparentemente estas huellas quedaron petrificadas tipo en un lodo, en la arena. Entonces, esta es la analogía, es, digamos, que nosotros, el forense, lo que siempre busca es buscar rastros, para poder reconstruir el pasado, qué es lo que pasó. Entonces, esta analogía de la imagen, yo les quise compartir, tomé ese extracto de esta presentación que me pareció muy, muy interesante. Así que eh, voy a la siguiente slide. Acá, por ejemplo, ya un poquito en profundidad está la huella. Se tomó, digamos, ya se hizo un trabajo, vamos a decir, digital. Se vino fotógrafos, arquitectos, perdón, arqueólogos, quizás físicos, quizás geógrafos para estudiar, digamos, la geografía de qué pasó en ese momento, el clima que había en ese momento, o sea, y, por ejemplo, ahí se puede determinar que la pisada tiene 150 milímetros, em, quizás una pisada de una persona, de una mujer, o sea, todo ese tipo de cosas que uno va viendo y lo va estudiando hay diferentes áreas y diferentes profesiones estudiando acá. Por ejemplo, eh, cuando uno pisa, digamos, tiene una pisada muy fuerte, está marcada en azul, etcétera. Entonces, la idea de esto es mostrarles a ustedes que múltiples disciplinas eh, convergen para poder resolver un caso. O sea, por ejemplo, en este caso, el estudio de estas huellas que se encontraron en este parque. Entonces, la idea de la parte forense, por así decirlo, es buscar rastros, ¿eh? Para poder reconstruir lo que ya pasó. Bien. Em, ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos? Bueno, yo les hablaba a ustedes muchos eh, de qué pasó con cuando nos agarraba un ransomware en la empresa, cuando teníamos un incidente, algún fraude. Nosotros, eh, como, digamos, personal del que estaba encargado de la seguridad de la organización o de la empresa, que cuidábamos los activos y demás cosas. Bueno, este es el paso siguiente. El forense ya cuando pasó el caso, entonces ahora nosotros tenemos un papel ya de, vamos a decirle, de informático forense. O sea, es de investigar qué es lo que pasó. Supongamos que entró un ransomware en nuestra empresa. Este hizo estragos y nosotros eh, nos llaman como informático forense y nos dicen, miren, tenemos, o quizás en nuestra propia empresa nos llaman y dicen, bueno, pasó esto, nos entró, tenemos encriptados nuestros archivos, nos están pidiendo rescates, entramos en la desesperación. Entonces, ahí vamos a hacer lo que hicieron, vamos a decir, el después. Cuando ya nos llaman, cuando ya aparece un informático forense, nos da la pauta de que lo peor ya pasó y tenemos que hacernos cargo, digamos, de todo tratar de investigar qué es lo que pasó, cómo entraron, por qué entraron. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a organizar el caso, ¿no es cierto? Y ahí están aparecen
las preguntas, los interrogantes, eh, qué tenemos, qué más nos falta, cómo lo buscamos, eh, cuáles son los rastros, quiénes son los testigos que tenemos del caso. ¿Será que el empleado tal hizo el clic en el correo electrónico o cómo entró? ¿Entró por phishing Entonces, eh, vamos viendo. ¿Eh? Y después de todo esto, tenemos que pensar con cuál significación jurídica y cuáles son las consecuencias legales. Porque nosotros tenemos que responder como organismo o como empresa, en decir, miren sus datos, eh, porque el cliente o el usuario o el ciudadano está esperando una respuesta de que nosotros podamos al menos darle un poquito de, vamos a decirle, bueno, tenemos que informar el caso, cómo nos afecta como empresa, y eso va enganchado con los riesgos que estuvimos viendo en las clases anteriores. ¿Se acuerdan que hablábamos de, además del costo financiero que puede implicar eso, tenemos, ¿cierto?, que proteger la imagen de la empresa, tenemos que ver con qué consecuencias legales, porque un usuario va a decir, pero ¿cómo si yo dejé todos los datos? Ustedes me dijeron que estaban, pero me encuentro que no tenían backup, que no funcionaba tal servidor, que no andaba el grupo electrógeno, infinidad de cosas, infinidad de motivos. Entonces, eh, estas son, digamos, las premisas que tenemos. Ya pasó lo peor, el ransomware, digamos, ya está ahí, nos encriptó y tenemos que asumir las consecuencias. No tomamos las medidas que deberíamos haber tomado. eh, Pueden haber muchos motivos, pueden ser que no se le informó al superior de la empresa, se hablaron con los directores o el CEO, pero no hubo una respuesta. Entonces, eh, ahí entramos. Pasó, ya está, y ahora es asumir los riesgos. Y aquí es donde la parte forense o el informático forense es donde entra en juego. ¿Ves? Ahí empiezan eh, a ver todo lo que es consecuencias. Bueno, vamos a pasar a la siguiente slide. Eh, Nosotros, como no les comenté en la última, bueno, quizás también en la filmina esta que vimos que nosotros al usar todo lo que es TICS, ¿no es cierto? No nos damos cuenta de todas las cosas que estamos compartiendo. Fíjense, la información que es posible obtener desde algunos dispositivos, llámese, eh, fíjense, en el número de teléfono. Nosotros al tener, por ejemplo, el número de teléfono, vemos las aplicaciones de mensajería y redes sociales asociadas a ese número, registro de llamadas, los impactos de las antenas, el aparato celular utilizado, tenemos los registros históricos, titulares de los registros de las empresas. Al usar el tema de los correos electrónicos siempre tenemos asociado lo mínimo que tenemos, digamos, son las redes sociales, las aplicaciones asociadas, entre esas están las billeteras virtuales, ojo ahí, ¿no es cierto? Eh, las publicaciones de contacto que están en los buscadores y demás cosas. En cuanto, por ejemplo, al IP, cuando tenemos el IP, sabemos que tenemos el domicilio de nuestro ISP o nuestro prestador de servicio de Internet. Sabemos dónde está el domicilio, ¿cierto? Por el Google Maps el Google Maps, vamos a decirlo para Google, para Android. Eh, Vemos la imagen de la fachada, la distancia podemos ver, los vehículos, carteles de la calle, etc.
la búsqueda de servicios prestados en esa dirección y datos del titular, hasta la verificación policial. Si tenemos una empresa, pues también lo mismo, podemos ver con las redes sociales, podemos ver el IP, el correo, número de teléfono, la fecha de creación, datos sensibles. Si usamos redes sociales, uy, los vínculos, de dónde residimos, nuestra provincia, nuestro departamento, nuestro país, la actividad económica o laboral, porque subimos algo de la empresa, las imágenes que tenemos del entorno, la parte geográfica donde estamos. En cuanto al perfil del correo electrónico, en este caso de la empresa, sin ir más lejos, vamos a decir de la empresa, tenemos la IP de creación y el logueo, el correo de recuperación, el número de teléfono asociado, CBU, y ahí tenemos todos los datos bancarios, correo electrónico, número de teléfono, inspecciones del cajero, o sea, eh, entonces todo este tipo de cosas que nosotros usamos y que no nos damos cuenta, quizás estás en mayoría de veces en un, eh, en un dispositivo. En un dispositivo, también en nuestra notebook o PC, y nosotros vamos, estos rastros que uno va dejando, no nos damos cuenta. O sea, eso es el hecho de usar solamente la tecnología. Así que fíjense la importancia y que uno no le da, digamos, no mira. Y esto es, digamos, fíjense que es una mini ingeniería social de todo lo que se puede llegar a sacar. Mínimo de datos de habla. Bien. Siguiente. Bueno, y acá nosotros, cuando esto, hablamos de la evidencia digital. Acá yo les traje, digamos, un poco textualmente de lo que siempre, de lo que dice, lo que da este autor, Beites, no, perdón, este es, acá lo tengo a Jamie Cano, que es es uno de los también libros base que tenemos de la computación forense. Este libro está más dedicado a lo que es la parte, vamos a decir, por ejemplo, de forense. Eh, la definición eh, que da este autor, que lo cita en el libro, dice cualquier información que sujeta a una intervención humana u otra semejante, ¿tá?, ha sido extraída de un medio informático. En este sentido, la evidencia digital es un término utilizado de manera amplia para describir cualquier registro generado por o almacenado en un sistema computacional que puede ser utilizado en un proceso legal. Esta es una definición que da la Guidelines for the Management Quality Evidence 2003, que es una de las guías del modelo, que esto es lo que cita el autor. Eh, Textualmente. Eh, También da unas categorías, por así decirlo, que dice que se puede dividir en tres categorías. Uno de ellos es los registros almacenados en el equipo de tecnología informática, ¿eh?, que son los correos, los archivos de aplicaciones de ofimática. eh, Después tenemos los registros generados por el equipo de tecnología informática, que son los registros de auditorías, registro de transacciones, registro de eventos, ¿no es cierto? Que ahí vemos lo del sistema operativo, ¿cierto? Eh, que vemos todo lo que pasó, si también en el Windows vemos los logs, los logs de base de datos, los logs de, bueno, de accesos, etcétera. Y por último, la última categoría son los registros que parcialmente han sido generados
y almacenado en los equipos de tecnología informática, que son las hojas de cálculo, consultas en base de datos. Bien. Eh, bueno, em, entonces volvemos a la definición de lo que es la evidencia digital y vemos que la evidencia digital, que esta es la materia prima para los investigadores, donde la tecnología de la información es la parte fundamental del proceso. Sin embargo, considerando el ambiente tan cambiante y dinámico que se viene dando de las arquitecturas de la computación y comunicaciones, es preciso, dice, detallar las características propias de dicha evidencia en estos entornos. Entonces, la evidencia digital, para aquellos que trabajan con eso, que están analizando en la búsqueda de la verdad, posee, entre otros elementos, que hacen un constante desafío y tiene las siguientes características. Es volátil, es anónima, es duplicable, es alterable y modificable y es eliminable. Supongamos que nosotros, digamos, tenemos, digamos que estamos en una empresa, pasa un incidente informático eh, y vamos a poner el caso que estamos siguiendo del ransomware, o hay algo que está, eh, vamos a poner algún incidente que hay, ¿no es cierto? Entonces es volátil. ¿Por qué? Porque eh, yo apago la computadora y no sé si eso va a volver o no en un incidente informático. Puedo borrar la evidencia, puedo alterar, por ejemplo, si uso la memoria RAM, si por ejemplo, el virus que me entró o el mensaje que me dejaron, eh, si yo tengo, digamos, en la memoria RAM, acuérdense que al estar prendido el sistema operativo, está la memoria trabajando y hay cosas que cuando la máquina se apaga, se va, desaparece. Entonces, esas variables, archivos, llámese, se va. Entonces, es volátil, es anónima porque no sabemos quién, hasta el momento no sabemos quién la hizo o qué comprometió, no sabemos nada. Es duplicable porque tengo un pendrive y tranquilamente lo puedo copiar. Al archivo, al virus lo puedo copiar, etcétera. Es alterable, puedo venir y decir, ah, no, pero yo no hice clic, fue Mengano, o no tengo la hora, o fue Juancito, fue María, lo puedo modificar. Entonces, y también es eliminable. No todos, digamos, quedan en la papelera. Acuérdense eh, vamos a decir, el que sabe y que hace cosas, la mayoría de veces, algún ataque, sabe cómo eliminar los rastros o trata de eliminar los rastros. Entonces, nosotros tenemos que estar con muy prendido, digamos, muy despiertos para pensar todo esto. Por dónde entró, qué hizo, si dejó algún cabo suelto, eh, qué es lo que quiso hacer o no lo hizo, si llegó el cometido o no, si sigue residente ahí. Bien, entonces eh, son muchas variables que hay que tener. Entonces, todo esto son, digamos, características de la evidencia digital que tenemos que tener en consideración cuando tenemos un incidente. Hay muchos debates que se plantean, por ejemplo, qué hacer en el caso de un ataque ransomware, ¿no es cierto? Que eso es también lo que la empresa debería invertir de cómo actuar
frente a un fraude, o vamos a decir los living case los casos modelo, para que la empresa, el empleado, esté, así como nosotros alertamos a los ciudadanos, les contamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, les decimos, si te llegan a llamar de tal número y te quieren pedir los datos, bueno, esa concientización que tenemos también deberíamos aplicar en la empresa, tanto en la empresa como al entorno social con el que nosotros nos movemos. Entonces, es muy importante saber eh, que estamos, digamos, que somos muy propensos a todo esto y eh, que no nos agarre, digamos, de sorpresa. Em, Vamos a volver porque me fui un poquito de tema, pero entonces es muy importante este concepto de evidencia digital que vimos y bueno, acá vimos las características eh, que nosotros como un informático forense o ya como un informático forense cuando ya se quemó todo, por así decirlo, eh, haciendo una analogía, cuando ya pasó el incidente tenemos que tener en consideración, o sea, no tocar o no apagar. Fíjense si uno, eh, digamos, enchufa un pendrive en la computadora infectada o la que tuvo el accidente, el incidente, ya modificó la escena del crimen, por así decirlo. Ya modificó, porque ya hay un acceso más, se creó un log y ya si, si la, vamos a decir, por decirlo, la copia de eh, ya tiene un registro anexado. Entonces ya se perdió la autenticidad, la originalidad, ya es como un accidente que pasa, digamos, o una escena del crimen que hacen, digamos, los criminalistas cuando hay un accidente. Vienen, cercan para que ninguna persona rodea la escena del crimen, cercan todo, ¿no es cierto? Les ponen las cintas y empiezan a trabajar. Y tratan de no contaminar la escena. Entonces, similar a eso, pasa con la parte forense y con la parte informática. Eh, si bien las ciencias forenses o la informática, y también la informática forense, por ende, tiene mucho, obviamente que viene de lo que es la parte criminalística. Uno de los orígenes viene de la criminalística. Hay muchos principios que se usan en lo que es criminalística para actuar también en la parte forense, que más adelante vamos a ir viendo eh, porque fíjense cómo fue, digamos, cómo se fue yendo todo el proceso, porque fíjense que antes la tecnología, o cuando no había tanta tecnología, era un criminalista el que iba, un licenciado en criminalista el que iba y hacía, vamos a decir, tomaba las evidencias. Cuando ya empieza a haber algo digital, cuando empiezan a actuar, cuando tenemos bits, por así decirlo, ya hay autores que hablan de la criminalística digital, ¿eh? Y que por hoy este nombre ya toma lo de informática forense. ¿Por qué? Porque eh, ya, por ejemplo, el criminalista también tenía que saber de informática. Entonces, bueno, acá se abre el panorama siendo un informático, como uno se va, digamos, abriendo camino por el lado de lo que es la parte forense. Bien. Vamos a la siguiente. Hoy parece que no nos acompaña nadie, ¿eh? Hoy no está nadie. Bien. Acá hay una definición también que está bueno para ir un poquito viendo, porque en realidad lo que es la definición y de dónde viene y cómo se va, por así decir, cambiando las terminologías.
¿Se acuerdan? Bueno, datos, información, informática, informática forense. Digamos que eso es el proceso que se va, es el caminito que se va siguiendo hasta hoy en día. Yo les traje acá una definición que está, eh, que como ya la asociación de docentes, como en Argentina se tiene una asociación de docentes, eh, trae una definición de lo que es informática. eh, Entonces dice que la informática es la disciplina o campo de estudio que abarca el conjunto de conocimientos, métodos y técnicas referentes al tratamiento automático de la información, junto con sus teorías y aplicaciones prácticas, con el fin de almacenar, procesar y transmitir datos en formato digital utilizando sistemas computacionales. Como dijimos hoy, los datos son la materia prima para que mediante su proceso se obtenga un resultado. Ahí hablamos del proceso de la información. Para ello, la informática crea y hoy emplea sistemas de procesamiento de datos que incluyen medios físicos en interacción con medios lógicos, el software, y las personas eh, que los programan y los usan, que son los humanware. Bien, esta es una, digamos, una pequeña definición que tenemos en cuanto a lo que es eh, la informática. Bien, seguir. Bien. Em, Acá hablamos en realidad de un poquito ya de procedimientos. Más adelante vamos a ir más detallado. ¿Qué hacemos cuando ya tenemos, nosotros digamos, estamos en este contexto trabajando? Es decir, ya ocurrió el incidente, tenemos que juntamos nuestras pruebas, tratamos de indagar, preguntar eh, cuál computadora, qué computadoras están en nuestra red, en qué sucursal ocurrió. Bien, entonces tenemos mucha info, por así decirlo, que fuimos recabando, pero tenemos que saber cómo proceder. Es importante cómo proceder. Entonces, obviamente que hay actuaciones, personas calificadas para hacer todo este tratamiento de cosas. Eh, Acá yo, por ejemplo, voy a hablar en forma general y más adelante vamos a ir, en otra clase, vamos a ir viendo el procedimiento un poquito más a fondo. Eh, los procedimientos que uno hace primero que nada es la estabilidad de los medios informáticos. En esta área, digamos, como les dije, no cualquier persona eh, puede venir y agarrar la evidencia. ¿eh? Si yo, entonces ahí hablamos del término estabilidad, o sea que lo mínimo posible se toque, digamos, la evidencia, que no, tenemos que buscarla que no se altere nuestra evidencia. ¿eh? Eh, ya que como sabemos, de tal manera que no hayan sido expuestas a variaciones magnéticas, ópticas o láser. Ustedes piensen 10 segundos y cuando nosotros supongamos que ocurrió, por ejemplo, así decirle, me llegó algo en el celular. Eh, Queda la escena, digamos, o hubo un incidente, queda algo en el celular, entonces yo, ¿qué tengo que agarrar a hacer? Viene la persona certificada, lo que va a hacer es colocar mi celular en una bolsa de Fahrenheit, que es, digamos,
la herramienta que lo que hace es esa bolsita es aislar al celular de que se conecte, por ejemplo, a las antenas, de que me transmita datos, de que va a tratar, o sea, no es que va a tratar, lo hace, o sea, que no sufra ningún tipo de variación. Lo mismo, como le dije hoy, el tema del pendrive, si yo ya meto el pendrive, supongamos en esta PC que tengo yo, ya alteré vamos a decir, mi prueba. Entonces, tengo que cuidar eso, de que esté lo más estéril posible y de que una persona calificada venga a hacer la toma de muestras. Em, El segundo procedimiento es la verificación de las copias en medios informáticos. Las copias efectuadas en los medios previamente esterilizados deben ser idénticas a la original del cual fueron tomadas. Si yo, disculpen, si yo quiero, digamos, lo que yo hago es, vamos a decir, supongamos que este es el pendrive que se introdujo en eh, en la máquina, que es el que hizo y generó el incidente. Entonces, lo que yo hago es copiar, hacer una copia forense de eso exacta y que no me altere la evidencia. Para eso hay software y hardware, igual que también se hacen con los discos rígidos, hay copiadores de discos que bloquean la escritura. Entonces y ahí uso algoritmos de que me dice que, por ejemplo, esta es igual a esta copia de seguridad y que no se alteró la evidencia. O sea, tengo mecanismos criptográficos que me ayudan a conservar, como siempre, de que estos sean, digamos, copias exactas, ¿eh? Ser idénticas. Entonces yo trabajo con la copia. Eso es lo que siempre se busca. Y dejar, por cualquier eventualidad, mi copia, vamos a decir, la evidencia original. Bien, después de esto, ¿qué es lo que hace? Que hacemos? Una vez que tenemos las copias, nosotros trabajamos en lo que es documentación. Vemos, trabajamos. El tercer procedimiento o tercer paso del procedimiento es la documentación de los procedimientos, eh, herramientas sobre los medios informáticos analizados. El investigador debe ser el custodio de su propio proceso, cada uno de sus pasos, versiones. Acá tenemos que tener las versiones que usamos. Por ejemplo, si yo usé un programita para analizar que hubo un virus en el pendrive, tengo que tener la licencia, tengo que saber que estoy trabajando con un software libre, que tiene sus limitaciones, el software libre, qué versión estoy usando, ¿no es cierto? Si el Windows donde estaba era trucho, si tenía serial, por así decirlo, que tenía una copia, vamos a decir, una llave válida de Windows, etcétera. Y todo esto yo me tengo que documentar, porque yo esto tengo que probar ante un tribunal, ante un juez o ante la empresa que me está pidiendo a mí. eh, entonces el mejor aliado que tiene vamos a decir, un investigador o un investigador forense, en este caso, como informático, es documentar. Todos los pasos que yo voy dando, voy. Y por último, bueno, sí, hay más pasos, pero en esta filmina es el último. Cuarto es el mantenimiento de la cadena de custodia de la evidencia. Entonces nosotros hacemos ese trabajito, documentamos cada uno de los eventos. Y esa cadena de custodia es que esa evidencia se mantuvo, digamos, inalterable y que yo es la que estuve haciendo todo eso, me documenté, etc. Yo tengo que tener esa cadena de custodia y tengo que demostrar que yo no alteré, o puede ser que yo haya alterado también la evidencia. Muchas cosas también sobre eso. Con el correr
de las clases vamos a ir viendo quizás más casos sobre esto. Continuamos con el otro paso, que es el informe que nosotros presentamos de lo que encontramos, sobre el análisis que hicimos sobre los medios informáticos analizados. Nosotros exponemos, damos un dictamen y decimos, uy, encontramos que el pendrive fue alterado, tenía un virus tal, entonces se hace un informe, obviamente que hay unos modelos, hay normativas para escribir esto. Entonces, eso es en cuanto al paso 5. El paso 6 es la administración del caso, donde nosotros vamos sistematizando la documentación con adecuada cuota de seguridad y control. Eso sería lo ideal, tener algo que nos acompañe, digamos, un sistema documental para llevar todo lo que es eh, la evidencia, desde que nosotros tomamos las muestras hasta que emitimos el informe. Entonces, eso sería lo ideal. Y por último procedimiento es la auditoría de los procedimientos realizados en la investigación. Eh, hay- em, Porque acuérdense que nosotros estos casos se expone, digamos, ante quien lo requiera, y estos son los procedimientos que normalmente se hacen en un proceso de informática forense. Bien, vamos a proseguir. Acá yo les traigo una definición de Interpol que eh, que habla de la informática forense como una rama de las ciencias forenses, que es lo que le venía diciendo, que se encarga de la identificación, adquisición, procesamiento, análisis y presentación de los datos almacenados en una computadora, dispositivos digitales o cualquier otro medio de almacenamiento digital. Entonces esto viene a englobar todo el procedimiento que estábamos nosotros hablando, y ahí hablamos de informática forense. Entonces sería esta una definición bastante amplia y bastante completa. La informática forense es la aplicación forense en las ciencias informáticas. Entonces, eh, como les dije antes, lo hacía un criminalista, lo hacía un perito, y hoy por hoy ya toma este rol las ciencias informáticas. Ahora ya es el informático forense o el analista forense en forense digital también es el término que se utiliza. Y como vimos otra vez acá, su objetivo principal es extraer los datos de los equipos, procesarlos con el objeto de transformarlos en información que pueda resultar útil para la investigación, para que se pueda analizar y luego presentarlos ante quien corresponda como una prueba. Este dato digital útil para la investigación es la evidencia digital, que tanto veníamos hablando hoy de lo que nosotros vamos generando cuando vamos usando eh, todo lo que son las TICs. Bien, entonces acá tenemos ya una definición completa y bien bastante amplia y de lo que hace la informática forense. Porque hay muchos, muchos conceptos que se van dando, eh, o terminología que se va usando. Bien, acá hablamos de la prueba digital. En esta primera hablamos de la prueba digital. Esta prueba digital, ¿se acuerdan que eran nuestras huellas? Que nosotros venimos hablando. Es inmaterial, reside en el soporte, pero no es el soporte, claro, porque hablamos que
está acá adentro mi evidencia, pero en el pendrive, si yo copio esto no importa, o sea, eso es mi prueba digital. Digamos que son los bits que están ahí, por así decirlo. Es digital, toma las características de lo digital, es replicable, el original es igual a la copia y es fácilmente alterable, como ya vimos hoy. Eh, Fíjense que si nosotros vieron que dice toma las características de lo digital. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo tengo conservado en un USB, en un pendrive, eh, si yo a este pendrive lo someto eh, se me daña el pendrive, o sea, va a tomar las características de un pendrive. Mi prueba que está acá adentro, si el pendrive le agarra virus y se daña, ya fue, o sea, la característica de un pendrive siempre es que, bueno, además que puede venir alguien, me lo puede borrar, puede agarrarlo un virus, se puede dañar físicamente, le agarra agua. Entonces tiene sus limitaciones también. Entonces va tomando las características, la prueba digital va tomando las características del soporte que lo tiene almacenado. ¿Eh? Bueno, contiene representaciones del mundo físico, de fenómenos humanos, de interacciones entre otros sistemas informáticos, entre otros. Eh, el informático forense trabaja con abstracciones. ¿Por qué nosotros trabajamos con abstracciones? Porque nosotros eh, sacamos, digamos, supongamos que nos llaman para un caso, si trabajamos como forense, no, nosotros nos dicen, bueno, ustedes tomen, esta es la evidencia, les doy, y por favor fíjense si hay una comunicación entre este señor con este señor, tal día, tal fecha. Entonces nosotros no sabemos por qué no nos involucramos, nos limitamos a traer eso, pero no es tan simple como parece. Acá vamos, yo traje es como una mamushka que uno va buscando, se va abriendo capas como una cebolla hasta que queda la más chica, que nosotros nos encontramos que había sido que no era solamente esto, uno va buscando algo exacto. Te dice, tráeme, por favor, todo lo que encontrás en este pendrive. Recuperame todo porque no lo puedo leer, vos sabés que lo metí en la computadora y no lo puedo leer. Por favor, tratá de traerme todas las fotos que estaban ahí. Después te encontrás que además de foto había otra cosa y otra cosa. Bueno, y así. Entonces, nosotros como informáticos a veces nos limitamos y trabajamos nos atraemos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero después, cuando nos encontramos con los casos y nos vamos familiarizando con el caso, eh, ahí van apareciendo más actores y a lo mejor esta foto que no tenía relevancia que había sido que es la foto que se tomó, que estaba con tal persona que lo implica. Entonces, es un engranaje que uno va jugando. Pero primero nosotros trabajamos así. Esto es los primeros pasos. Bien, vamos a la otra. Más características de la prueba digital. La prueba no es el soporte, como los hablamos hoy, pero sabemos que necesita tener uno. Puede ser la misma, sea cual sea el soporte. Esta información está codificada en forma binaria, como les dije hoy. Nosotros vemos que son ceros y uno y que la canción sigue siendo la misma, es lo mismo, pero son ceros y unos que están representados, que están en nuestro soporte y que esta información eh, está así. Bien, esta evidencia digital, ¿no es cierto?
como le estaba comentando recién, nosotros trabajamos con abstracciones, de incertidumbre, porque no sabemos con qué nos podemos encontrar. Nosotros a veces tenemos que interpretar el contexto o hablar qué es lo que pasó, cómo entró, por eso también es un trabajo también eh, colaborativo, si se quiere decirlo, en lo que refiere a lo que es la evidencia. Eh, Buscamos una supuesta verdad que creemos que se va degradando, también buscamos la mejor evidencia para que esa evidencia pueda ser representada, mejor dicho, y pueda ayudarnos a resolver un caso. Y hay veces que, por ejemplo, nosotros en todo este trabajo eh, tenemos que también tener la humildad y reconocer nuestras limitaciones como informáticos y decir, bueno, este no es mi campo, eh, lo dejo al área contable, por así decirlo, o llamar a un ingeniero de imágenes, de voz o en sonido para que pueda hacer un reconocimiento de voz. ¿Eh? Supongamos que hay un caso de que le extorsionan, le llaman por llamada y le dicen, bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo sabes que esa persona, o lo implicás, es decir, mira, me llamó Sultanito, pero como vos tenés la prueba de que Sultanito es el que te estuvo llamando? Entonces vos tenés que traer a gente idónea, especializada, y decir, bueno, yo hasta acá llego y puedes consultar con tal persona que te pueda ayudar en lo que es, por ejemplo, eh, sonido, así como están los peritos que son en caligráficos, están los peritos que hacen la peritos contables, que se dedican a la parte de contabilidad, etcétera. ¿Eh? Entonces, entonces, este es el campo, por así decirlo, de lo que es en cuanto a cuando uno se trabaja con la evidencia digital. Cuando un informático trabaja con la evidencia, obviamente con la evidencia digital. Bien, no sé cómo estamos de tiempo. Eh, ya estamos con una horita. Bueno, acá lo que yo les quería mostrar en cuanto a lo que es ciencias forenses, informática forense, que es una ciencia que tenemos tecnología y el saber común. Nosotros, ¿no es cierto? Si bien podemos saber mucho de informática, podemos ser ingenieros, eh, licenciados, tenemos un conocimiento científico, ¿no es cierto? Pero este conocimiento científico también requiere tener un conocimiento técnico y específico y también un conocimiento ordinario, algo común. Y este círculo que se va trazando y que se va formando sin querer, eh, es lo que hace, digamos, a que estas ciencias forenses hoy por hoy eh, tengan un gran auge y que cada vez se vaya viendo ramas vamos a decir, por ejemplo, así como la medicina tiene infinidad de ramas, kinesiología, urología, etcétera, también lo tenemos en informática. Esa especialización que tenemos que tener, ese conocimiento técnico y también para resolver un caso necesitamos un conocimiento, por así decirlo, de orden ordinario para poder, digamos, eh, hacer un trabajo en común bien. Para ir un poquito aclarando qué es lo que nosotros hacemos, y esto también varía según autores, hay mucha bibliografía sobre esto. Esto vamos a hablar muy por arriba, después seguramente lo vamos a ver más en detalle. Eh, lo que hace un informático forense en el proceso judicial, donde, por ejemplo, puede ser
puede que uno como perito, como informático, perdón, como informático forense, puede darle como un rol pericial. Vos puedes trabajar en la parte de pericias, que digamos que hace su pericia, y tenés niveles de actuación que uno puede actuar. Puede ser que haya un responsable de identificación, que es donde el que busca reconoce lo que hay que documentar y los posibles potencial de cuáles son las pruebas digitales. Tenés el que se va y recolecta la evidencia, que es el que está autorizado, que está entrenado y calificado para recolectar los objetos físicos, ¿eh? de la prueba digital. Tenés el especialista que hace en adquisición, que también es otro individuo autorizado, entrenado y calificado para actuar en la primera etapa de donde tomo la copia forense, la muestra para poder trabajarlo, está entrenado para eso. Después tenemos otro especialista en evidencia digital, que es lo que él puede realizar las tareas de un especialista en adquisición, y además tiene conocimientos específicos y habilidades y aptitudes que le permiten manejar un amplio rango de situaciones técnicas. Extrae, analiza y hace una presentación de la evidencia digital. ¿eh? Entonces estos son, digamos, roles que puede hacer. Obviamente que para cada nivel de actuación también hay certificaciones a nivel internacional, eh, porque ustedes imagínense el contexto, con lo que hablamos recién, el contexto que tenemos, hablamos de una PC de escritorio, hablamos de una notebook, tenemos que hablar de alguien especialista en tomar, por ejemplo, evidencia digital de celulares. No es lo mismo sacar una evidencia digital de un celular que de una PC. O, por ejemplo, si ocurrió en la nube, en algo cloud, tenemos que saber llamar a alguien que sepa hacer eso, sacar la evidencia, cómo tomar la evidencia, de dónde tomar la evidencia, etcétera. Entonces, acá hay, digamos, diferentes niveles de actuación y cada uno tiene un rol, digamos, en lo que es en estos procedimientos, porque esto es metódico y esto también vamos viendo que hay modelos de cómo actuar o qué herramientas usar, cómo preservar la evidencia, cómo asegurarnos de que esa evidencia no fue alterada desde que se llegó la escena del crimen hasta que terminó, ¿cierto? Y se presentó un informe. Entonces, todo ese tipo de cuestiones lo vamos a ir viendo luego. Bien. Entonces, fíjense que este abordaje en problemáticas complejas, eh, nosotros vemos, por ejemplo, podemos trabajar con un psicólogo porque no sabemos la persona que tenía en ese momento para hacer lo que hizo. Está las ciencias informáticas, está la medicina, así como también hay casos tenemos lo más conocido, por ejemplo, ciencias económicas para los peritos, sí, los peritos contables, como les mencioné hoy, la gente especialista en agentes imágenes que se dedica a trabajar con lo que es imágenes, también lo mismo con el audio, para saber si la persona con la que vos estás hablando es la persona real. Imagínense que vos estás, eh, los secuestros que hay, ¿no es cierto? Que, que se vive mucho en el interior, en la zona de Pedro Juan y eso que siempre se cuentan, digamos, cómo sabes que realmente estás hablando con la persona. Eh, Hay casos que se necesita saber de que esa persona sea esa persona. En fin, entonces hay toda un amplio mercado, por así decirlo, eh, y que requieren de y nosotros también requerimos de ellos, y se trabaja, como hablamos hoy, de esa, eh, eh, vamos a decirle, mundo de lo que es informática forense.
y es donde convergen nosotros trabajamos en equipo, se trabaja en equipo, con, y todos buscamos, ¿no es cierto?, esos rastros del pasado, como bien comenzó hoy, comencé hablando hoy. Bien, acá rapidito les voy pasando un caso que es cuestión de 3 o 4 años, ya si no es más. Pasó el caso de la famosa eh, periodista de un canal argentino, eh, llamada Pérez Volpin, una señora preciosa, una periodista, donde se fue a hacer un control de rutina eh, y él estaba perfecta de salud, el endoscopio, el tubito que se le mete por acá, y un estudio de imagen, y nunca más se le ceda al paciente para meterle el endoscopio, y eh, aparentemente la señora nunca más se levantó. Entonces fue muy, 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 eh, muy visto, digamos, en los canales, tomó muchas repercusiones porque ahí tuvo que haber eh, a partir de que del deceso de la persona, se tuvo que ver la parte médica, se tuvo que ver, acá en este caso se encontró eh, por 2 expertos de la UBA, se encontró que el endoscopio que se le entregó que se le entregó, digamos, al, a la, por así decirlo, la parte de la policía o eh, el endoscopio estaba adulterado, el número de serie, ¿eh? No funcionaba correctamente cuando se hizo la pericia y, digamos, las pruebas que se hicieron después, y él tenía alterado el número de serie. Eh, y después, mediante un juicio, lo que se hizo después, que es que un peritaje determinó que el endoscopio que se puso en la clínica no funcionaba correctamente en todas sus presentaciones. Entonces se determinó que, eh, mediante el peritaje, que lo tuvo la clínica. Y obviamente la persona, el médico que realizó la práctica. Entonces este fue el caso, eh, por así decirlo, es a modo, digamos, de- de ejemplo de cómo nos ayuda siempre lo que es la pericia en distintos ámbitos, a poder resolver un caso. Bien, acá también habla de un caso también, bueno, que ya se usan robots, hoy ya es bastante común. Vi que en Asunción la gente de urología están tratando hacen intervenciones quirúrgicas con un robot cirujano en varios hospitales. ¿Eh? Y este también a veces supone, digamos, algunas, por así decirlo, ventajas y desventajas, pero eh, vemos cómo esta tecnología también, de tanta tecnología que tenemos, también a veces nos ayudan, pero tenemos ese problema como sociedad que después de tanta informática, por así decirlo, de tanta, sí, tecnología, por así decirlo, tenemos este tipo de problemas. Eh, bien. Acá tengo un caso que les traje así, pero la parte contable, ¿no es cierto? Que tenemos el famoso caso de administración infiel de empresa de servicios. Ahí vemos, tenemos 2 servidores y un sistema de ingreso manual, la clásica. Eh, entonces, ahí es en el caso de administración infiel de empresa de servicios, ¿no? Esto se hace una pericia de contable, porque no se está haciendo los registros contables que se deberían hacer. Entonces, el famoso así nomás, con factura, sin factura, etcétera. Entonces, esto también siempre se requiere mucho en el ámbito informático y también contable, por supuesto.
de demostrar, muchos casos de demostrar de que había un empleado o que la administración entera era infiel, digamos, por así decirlo. Bien. Después hubo un caso bastante polémico en Argentina también, los traigo a este porque se usó, fíjense ya un poco de lenguaje natural, es el NPL, el procesamiento del lenguaje natural. Algunos por ahí se recuerdan, les voy a pasar, bueno, ahí está la noticia que pasó hay películas hechas, perdón, no películas, una serie hecha no películas, en Netflix, Nisman, el caso Nisman, eh, donde a este fiscal argentino lo matan y se empieza a borrar la evidencia. Entonces, fíjense, hay muchos casos así, películas y series basadas en esto, donde eh, el fiscal Nisman, ¿no es cierto? Él dice, se usó, por ejemplo, para poder determinar, a él lo matan en su departamento y el caso del crimen del fiscal Nisman, dice, de la AMIA, un equipo de expertos analiza 1 millón de llamadas y mails para determinar si hubo encubrimiento. Eh, tam- eh, Hacen un trabajo grandísimo. Imagínense si ustedes tienen que hacerlo a mano. Utilizan ya un software, una tecnología, en este caso el procesamiento del lenguaje natural, NPL-TEX se llama. También otro caso de la chica Nair Galarza que le mató a su novio y que todavía está presa la chica, muy joven. También analiza las llamadas y más de 100.000 mensajes entre el, la Nair Galarza y el Fernando Pastorizo, que ellos son, digamos, usaron mucho la comunicación intercelulares. Entonces, fíjense, tenemos eh, todos esos rastros, por así decirlo, que hoy les hablaba, que nosotros al usar la tecnología, eh, estos dos casos en realidad que les traje fueron muy polémicos en Argentina y en este caso se usaron este tipo de procesamiento para poder, digamos, hacer los cotejos, por así decirlo, eh, de todo lo que pasaban entre ellos, las comunicaciones que habían entre ellos. Eh, Acá para explicarlo un poquito más, es el NPL, el Natural Language Processing, es una rama dentro de la inteligencia artificial dedicada a interpretar los datos del lenguaje natural y surge en la intersección de la lingüística, o sea, de lo que nosotros hablamos, y los desarrollos en la IA para dotar a un sistema con la capacidad para leer e interpretar correctamente contenido no estructurado. En el campo, por ejemplo, de la gestión documental, donde se usó, esto significa que un sistema con el PLN puede ampliar sus capacidades tradicionales de captura para incluir documentos no estructurados como los contratos, las leyes, acuerdos, artículos, correo electrónico. Y acá hay una imagen de cómo es lo que hace. Se traen los textos, hay un proceso que lo hace el lenguaje natural, donde hay un proceso de tokenización, hay otra parte que es para identificar la palabra en el contexto, hay un proceso que se llama parsing, que es identificar la estructura gramatical de la oración, y después hay otro que lo que hace es reconocer las entidades, ya sea una persona, lugar, una organización, etcétera. Entonces, fíjense lo importante que es de tener, digamos, la inteligencia artificial para casos puntuales donde tenemos volúmenes de información o muchos datos que procesar. Eso te puede llevar, si uno lo hace en mano, quizás años haciendo esto.
Eh, También se usa, por ejemplo, este tipo de tecnología, por ejemplo, es eh, análisis, sentiment analysis, que es identificar las emociones expresadas en el texto, donde lo que se hace es clasificar el texto de acuerdo a las categorías predefinidas. Entonces, por ejemplo, ni una menos, que es aquí es donde se ve todo este tipo de cosas con eh, uno mediante esto lo que puede hacer es identificar las emociones. Bien. Eh, los principios forenses que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos durante un caso es actuar metódicamente, por eso yo les hablé que había procedimientos, eh, eh, hay métodos, hay ¿cómo se va a decir? Sí, procedimientos ya estipulados eh, para seguir metódicamente todo el proceso que se sigue desde la toma de la muestra, de la copia forense, hasta que se llega al final, que es, digamos, emitir el dictamen o el informe pericial. Eh, Tenemos que tratar de evitar la contaminación en todo el proceso y eh, controlar la trazabilidad. Que es eso que les dije recién, seguir todo el proceso y que esté documentado y sistematizado en lo posible. Que eso es lo que ya hay, es lo que, gracias a la informática también se logra eso. Bien. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos, si se contaminó la escena, eh, si se perdió, eh, dejamos si se quemó la evidencia, si hubo un desastre natural, si se hundió el barco, si se quemó la casa, si se quemó la empresa? Es, ¿Qué pasa si no se respetó algún principio y ya la evidencia no está? Tenemos que tener siempre un plan B. ¿Qué hacemos? Tratamos de recuperar lo que ya teníamos, eh, dejamos que se pierda todo. Entonces eso también deberíamos tener un plan B y quizás 6D, por así decirlo. Esto en realidad es para tomar conciencia de lo que se habla en lo que es forense, de lo que es eh, la, la evidencia digital, las pruebas, los datos que tenemos. Bien, algunas reflexiones que podemos sacar para ir ya cerrando esto. Eh, es a modo global, porque esta es una introducción. Eh, una buena forma de acercarnos al conocimiento es saber que no sabemos nada. Mejor si no sabemos nada. Preguntar quién nos puede aportar algo y asumir desafíos comunes cuando ningún conocimiento es suficiente. Como vimos hoy, trabajamos en equipo y con montones de áreas. Los espacios académicos son quizás el lugar más propicio para afrontar estos desafíos, construyendo procedimientos y lenguajes compartidos. Como les hablaba hoy, eh, y por eso es tan rico trabajar en este tipo de, vamos a decir, de especialización, porque vos trabajas te puedes ir capacitando en diferentes áreas y vas compartiendo espacios de trabajo y vas aprendiendo de las otras profesiones, donde realmente la ciencia se pone a disposición de todo para poder ayudar a resolver el caso o el incidente, vamos a decirlo, eh, para tratar de mitigar todos esos riesgos que teníamos. Bueno, en materia de investigación, litigación y razonamiento probatorio, eh, lo que es la academia tiene mucho para aportar en el ámbito forense, no solo con contribuciones sobre problemáticas concretas, sino también como escuela de diálogo en la cual se puede aprender a buscar
decir y escuchar verdades, entender y a entenderse, de manera transdisciplinaria, con las otras profesiones. Nosotros vamos a trabajar con médicos, con un contador, con un abogado, para que, digamos, que la resolución del caso sea lo menos complejo. En fin, eso sería muy bueno que si alguno por ahí les gusta esta rama, tenga en consideración que esto es un campo totalmente activo y con mucho campo laboral. Así como yo les hablaba lo de seguridad, nosotros vimos en las clases anteriores, este campo también es novedoso porque esto es lo que ya pasó cuando ya pasó el incidente, como les hablé hoy. eh, entonces nosotros acá en esta materia tratamos de ver desde qué hacer para que no lleguemos a este tipo de cuestiones. Lo ideal es tener, digamos, de no pasar por esta área, ¿eh? Y tener las consecuencias de no haber tomado los recaudos, las políticas, control de riesgos, eh, etcétera. ¿Está? Eh, Acá hay un caso, este es lo último, un caso muy que es de un informático, perdón, es un ingeniero físico que hizo de forense y que trabajó eh, vamos a ver si nos podemos oír. A ver, ya para ir terminando, pero esto está genial. A ver, voy a volver a esto ahí. Vamos a compartir un ratito la... Bien. Es la física forense, por ejemplo, vieron que a eso, lo que yo quería apuntar era eso. Esta es la historia, les voy a dejar el artículo también para que lo puedan leer. Eh, es un físico que desde en Argentina, en la Patagonia, que se empezó a interesar por todo lo que es peritaje también. Y bueno, él cuenta su aporte como perito forense, físico forense, por así decirlo, eh, que él participó en una causa que pudo ayudar a la resolución del caso gracias a su aporte, que nadie le daba ni cinco, nadie le paraba nada por él. Y sin embargo, este señor fue muy apreciado y eh, hizo llegó a hacer un documental que se llama Milestone en el 2001, que fue estrenado en el cine de Mar del Plata en ese momento, donde participó, digamos, de un caso que es de una masacre de Trelew. Trelew es una ciudad al sur de la Patagonia Argentina, donde se hizo un juicio, digamos, a un exmarino, donde este señor dice que hubo una matanza y él ayudó a esclarecer y a determinar la autoría, y cómo empezó todo esto. Bueno, acá explica eh, que él lo que quiso probar primero empezó con la galmigrafía de paredes, que era tomar radiografía de las paredes para ver qué es lo que pasó dentro de un lugar, a ver si podía haber algo inusual. Y hizo un método, digamos, y no usó lo que tenía que usar, no usó la técnica y no encontró nada. Entonces dice que se empezó a juntar con personas, con una fotógrafa, tomó una foto. Después de 35 años esto pasó, ¿eh? Hubo esta masacre que ocurrió en ese lugar. 35 años después, ellos tuvieron
en el lugar, y como esta gamografía no dio resultados, se juntó con otra fotógrafa, y donde esta fotógrafa toma, entre charlas, toma las fotografías, y dice que empiezan a hurgar las paredes y se dan cuenta de que estaba refaccionada, estaba cuando le ponen enduido y lo pintan, estaba refaccionada. Y ahí así se encontraron como que hay como no sé cuántas capas de cuántas cosas, y todo empezó, dice, a arrastrar con un Victorinox, que había capas de pintura. Después se dan cuenta de que esas capas de pintura, la parte de solamente llega a una altura, las refacciones, y la parte de arriba ya no. Eh, ahí muestra que primero no tuvo ningún valor en demostrar eso, eh, y acá cuenta cómo fue sacando después se da cuenta de que eh, hay supuestamente esto fue una matanza, y que fue hacia, digamos, ¿cómo se dice? A bala perdida, bala quemada, que no es que hubo una intención de matarlo. Eso declaró el que estaba el que estaba, digamos, condenado, y que con esto se demostró, ¿no es cierto?, que había balas que estaban, acá como le mostré, que acá dice que estaban afirmados disparando a la altura del pecho hacia abajo, y ahí ven que hay balazos, que hay pequeñas perforaciones en la pared que fueron restauradas, y bueno, eh, y acá dice que va observando fotos de la, de la, de la pared, y al raspar esto se va dando cuenta que cuando se encuentra con un balazo y una bisagra, y ahí había un agujero. Quiere decir que no es que estuvo a quemarropa, sino que hubo una intención de matar. Bueno, y así este señor logra, fíjense, eh, este es el caso que el señor logra con la física, logra, digamos, ayudar a estas familias que quedaron sin sus familiares, y se hizo justicia. ¿Eh? Bien, entonces este caso, para que lo lean con más detallado, lo voy a dejar en el, bien. Entonces hasta aquí llegamos hoy. Eh, Esto es lo que es el ámbito forense. Después de esto tenemos una clase más, si no me equivoco, y ya tenemos lo que es el parcial. ¿Eh? Yo, por favor, les pido, voy a subir, eh, estoy mirando qué nos queda. Tenemos un primer parcial, y después ya tenemos un poquito más tenemos unas definiciones que no quedó de él. No quise mezclarlos. El siguiente punto es lo de delitos cibernéticos, ciberdelitos, que lo dejo para después, que es otro campo también que se va viendo. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Espero que la clase le haya gustado. La verdad que se abre un campo muy grande. Como les dije también, en lo que es seguridad también, como les hablé en la primera clase, son dos áreas que están conjuntas. Si bien uno pasa tenemos la oportunidad de mitigar, y con esto ya tenemos la oportunidad quizás o saber qué es lo que tenemos que hacer en caso de que se produzca un incidente, y ojalá y tratar de que no llegar a esta instancia. Entonces la idea es que ustedes tengan ese pantallazo, eh, y también, ¿por qué no? Si alguno se quiere dedicar a lo que es la informática forense, que hoy, en lo que cuanto a lo que es justicia, se requiere mucho también de esta rama. Bueno,
Nos vemos en la próxima clase. Eh, les voy a estar dejando entre mañana y pasado. Estuve yo con inconveniente nada más con mi computadora personal. eh, por eso me costó también subir los cuestionarios y demás cosas, pero ya estamos, me trajeron de la compu y así que ya estamos en condiciones de seguir. Bien, eh, hasta acá estamos. Ajá. Muchas gracias y bueno, cualquier cosa estamos en contacto por plataformas y WhatsApp. Chau, chau.